Buenos días, vamos a comenzar con el tema 13, longitudes y áreas, ¿vale? Vamos a verlo todo muy rápido porque os voy a dejar la hojita de las fórmulas, pero es importante que entendamos muy bien lo que estamos haciendo y lo que estamos calculando y lo que nos piden en cada momento, ¿vale? Entonces, el perímetro va a ser siempre la suma de las longitudes de los lados, es decir, todo lo que rodea a cualquier figura, ¿vale? Toda esta longitud exterior es lo que se llama el perímetro. ¿Vale? Si es una figura, un polígono como este, un cuadrilátero como ese, si es un polígono, un triángulo, todos, incluso las circunferencias también tienen longitud, ¿vale? Esto que vemos aquí por fuera es la longitud de la circunferencia. Es como si cogiéramos una cuerda y quisiéramos rodear la figura de la que estemos hablando o la superficie de la que estemos hablando, la queremos rodear con esa cuerda, ¿vale? Entonces, eso es lo que se llama el perímetro de cualquier figura, de cualquier polígono, etcétera. La suma de las longitudes de todos sus lados. Entonces, por ejemplo, imaginad que tenemos que calcular el perímetro de esta figura. Pues nada más que hay que sumar 7 centímetros de aquí más 7 centímetros de aquí, que serían 7 por 2, 14, y 5 y 5, 10. ¿Vale? Porque hay que sumar todos sus lados. Por lo tanto, 14 y 10, 24 centímetros tendríamos de perímetro. Aquí habría que ir sumando cada una de ellas. ¿Vale? De esta página lo que vamos a ver es el ejercicio 4, que tenéis que dibujar un rectángulo que tenga el mismo perímetro, un cuadrado de 8 centímetros de lado. Tenéis en cuenta que los rectángulos y los cuadrados se diferencian, aunque tienen 4 lados, tienen todos sus ángulos iguales de 90 grados, sus lados paralelos, 2 a 2, pero en el caso del cuadrado los lados son todos iguales y en el rectángulo tenemos una base y una altura. ¿Vale? Por lo tanto, al final, el perímetro de un cuadrado lo que vamos a hacer es sumar o multiplicar por 4 el valor del lado, es decir, el lado por 4 nos va a dar el perímetro de este cuadrado. Sin embargo, el perímetro de este rectángulo va a ser la base multiplicada por 2, es decir, 2 veces la base, más 2 veces la altura. ¿Vale? No son fórmulas que tengáis que aprender, simplemente sabiendo que es sumar esto 2 veces y esto 2 veces, porque son iguales, simplemente, ¿vale? ¿Que no os acordáis? Pues vais sumando esto, más esto, más esto y más esto. O esto, más esto, más esto y más esto, que cuando sumáis 4 veces lo mismo, en realidad lo que estáis haciendo es multiplicar por 4. Bueno, pues entonces tenéis que dibujar un rectángulo que tenga el mismo perímetro que un cuadrado de 8 centímetros de lado. Por lo tanto, lo primero que tendréis que averiguar es cuál es el perímetro de este cuadrado que tiene 8 centímetros de lado. ¿Vale? Pues tendréis que averiguar el perímetro. Y después tendréis que ir repartiendo este perímetro, esta cantidad de centímetros que os salen aquí, pues repartiéndolos de manera que os salgan dos medidas iguales aquí y dos medidas iguales aquí. Hay varias posibilidades, no solo una, ¿de acuerdo? Y un rectángulo, el ejercicio 6, un rectángulo tiene 28 centímetros de perímetro, de los cuales 10 son de su base. Entonces, tiene 28 centímetros de perímetro, el total. Y dice que tiene 10 centímetros en su base. Si tiene 10 centímetros en su base, también tiene 10 centímetros aquí arriba. Pues ya lo que nos queda es lo que tendremos que averiguar para la altura. ¿Vale? Luego, vamos a dejar la figura circular y vamos a centrarnos en las figuras en los polígonos. ¿Vale? Es decir, ahora vamos a ir a los cuadriláteros. Los cuadriláteros, que eran los que tenían 4 lados, vamos a empezar por el rectángulo, que es la base, que lo tenemos aquí, su altura, perdón, su área, esto no, tacha, el área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Es decir, que conociendo su base y conociendo su altura, podríamos calcular su área. ¿De acuerdo? La base es la que coloquemos aquí abajo. Me da igual que el rectángulo este tiene el mismo perímetro que este rectángulo, aunque esto sea su base y esto sea su altura. Siempre que la base esta mide igual que esta altura y esta altura mide igual que esta base, se trata del mismo rectángulo. Por lo tanto, esta superficie es la misma. ¿Vale? El área de un cuadrado, bueno, pues es el lado al cuadrado. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar esto por esto. ¿Vale? Una cosa muy importante sobre las áreas. Las áreas se miden en unidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar centímetros por centímetros. Y si yo multiplico centímetros por centímetros, obtengo centímetros cuadrados. Por lo tanto, si esto está en centímetros y esto estuviera en metros, no me daría ningún resultado. Porque centímetros por metros no da ningún resultado. Eso es lo único que tenéis que tener en cuenta. Las fórmulas las doy yo,
Pero vosotros tenéis que saber cuál es la base, cuál es la altura y colocarlas en la misma unidad, en centímetros o en metros o en la que queráis, ¿vale? Por ejemplo, en un cuadrado, si su lado mide 4 metros, pues tendréis que 4 por 4, 16 metros cuadrados, porque metro por metro son metros cuadrados, ¿vale? En el caso del romboide, el romboide, ¿vale? La fórmula del romboide también es base por altura. ¿Por qué? Porque si os fijáis, un romboide son paralelos 2 a 2, ¿vale? Pero están como inclinados. Entonces, si yo divido este romboide por aquí, al final esta parte que sombreo aquí arriba, ¿vale? Esta parte de la derecha es la misma que me sale aquí dibujada. Por lo tanto, me permite completar el rectángulo. Al final, lo que tenemos es que saber cuál es la base, que es esta de aquí, y cuál es la altura del romboide. La altura es la distancia o la distancia más lejana que tiene la base de arriba con respecto a la base de abajo, ¿vale? Y para eso, bueno, la distancia más lejana no, la distancia más corta, perdón. La distancia más corta que haya entre la base de arriba y la base de abajo, ¿vale? Esa es la altura. Normalmente en los ejercicios que vamos a empezar hoy nos la dan. Habrá ejercicios donde no nos la den y yo os enseñaré ya a calcularla. ¿Vale? Lo mismo con el trapecio. Bueno, el área entonces del romboide, que os lo doy en el formulario que os voy a dar, base por altura. En un trapecio tenemos una base mayor, una base menor y luego tenemos que tener en cuenta también su altura. Los ejercicios que vamos a hacer hoy también os dan la altura, os dan la base mayor y os dan la base menor. El próximo día os enseñaré cómo calcular cuando no tenemos alguno de esos datos, ¿vale? Pero la fórmula es esta, que vendrá en el formulario que os dejaré también para el examen. Pero ahora tenéis que averiguar cuál es la base mayor, cuál es la base menor y cuál es la altura del trapecio. En el caso del rombo, el rombo se divide en dos diagonales, ¿vale? La diagonal mayor, que es la más grande, y la diagonal menor. Si el rombo en vez de estar así puesto estuviese así colocado, pues la diagonal mayor sería esta y la menor sería esta. Da igual que pongáis una que la otra. El caso es que se multipliquen entre sí estas dos diagonales, porque si os dais cuenta el orden de los productos no altera el resultado. Podríais poner la diagonal menor por la mayor. ¿Vale? Es simplemente un producto entre diagonales y dividido entre dos. ¿De acuerdo? Esta formulita también os la doy. Si no tuvierais alguna de las diagonales, pues también os enseñaré cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ejercicios vamos a hacer para el próximo día de aquí con respecto a esto de las áreas? Bueno, pues tenemos que calcular el área de estos paralelogramos en el ejercicio 19. En el ejercicio, bueno, nos lo dan todo, ¿vale? Nos dan la base, nos dan la altura, nos dan la diagonal mayor aquí y la diagonal menor aquí. Aquí nos dan la base y nos dan la altura, por lo tanto, lo tenemos todo. En el ejercicio 20 tenéis que dibujar y calcular, bueno, calcular, dibujar no, ¿vale? El área de estos rectángulos. Tienen esta base y esta altura, esta base y esta altura. Todas estas operaciones se pueden hacer con calculadora. Por lo tanto, solamente tenéis que indicar bien las cosas. Si estamos hablando del área, se pone área igual a base por altura en el área de un rectángulo. Y ahora sustituimos la base, 12,75, por los 7 centímetros. Lo único que tenéis que tener cuidado es que sean centímetros por centímetros. Y el resultado que nos dé con la calculadora, estos 12,75 multiplicados por 7, son 89,25 centímetros cuadrados. ¿Vale? Tenéis que calcular un romboide también, el 21, de base 10 y altura 5. El rombo del 22 nos dan las diagonales. En el 23 tenéis un trapecio y tenemos las dos bases y tenemos la altura, ¿vale? Por lo tanto, también se puede calcular. En el caso de estas figuras que vemos aquí, también nos están dando, la B no la vais a hacer porque no sabéis hacerla todavía, porque tendríamos que calcular esta altura y eso se hará a través del teorema de Pitágoras. Por lo tanto, vamos a hacer el 24, el apartado A. ¿De acuerdo? Bien, el resto, nada. Y ahora, en el área de un triángulo, bueno, pues el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Igualmente, lo importante es que sepáis cuál es la base, cuál es la altura y luego dividirlo entre 2. Cuando tenemos este triángulo,
Esta es la base y esta es su altura. Si no conozco la altura, tendré que calcularla. Por lo tanto, eso es lo que os tengo que enseñar con el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de la fórmula? Pues vamos a calcular el área de un triángulo que tiene esta base y esta altura. ¿De acuerdo? Y después nos van a dar el 31, el 32 no, ¿vale? Este no hay que hacerlo y estos no hay que hacerlos. El 30 y el 31. El 31 tenéis que calcular el área de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 10 y 6 centímetros. Los catetos son, en un triángulo rectángulo, los dos lados que están junto al vértice de 90 grados, al ángulo recto. Y esto es lo que se llama hipotenusa. Esto es el cateto 1, esto es otro cateto y esto es la hipotenusa. Y lo que nos están dando en el área del triángulo rectángulo, nos están dando este cateto de 10 centímetros y este cateto de 6 centímetros. Por lo tanto, con la fórmula tenemos la base, tenemos la altura, podemos calcular el área. El resto, nada. Y por último, en el área de un polígono regular, ¿vale? Pues tenemos que esta es su área, perímetro por apotema partido por 2, ¿vale? El perímetro es la suma de todos sus lados. Eso es fácil de hacer, sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Como es un polígono regular, no hace falta sumarlo, se multiplica el lado por el número de lados que tenga. Este es el perímetro. Vale, esa primera parte de la fórmula. La apotema es esta línea recta que va desde el centro hasta la mitad del lado. Si no nos dan la apotema, tendréis que aprender a calcularla, también por teorema de Pitágoras, que ya os digo que vale para todo. Por lo tanto, de aquí solo vamos a hacer el ejercicio 36 porque es el único que podemos calcular ahora sin saber Pitágoras, ¿vale? Por lo tanto, este no, bueno, en vez de borrarlo lo voy a tachar. Ese no y esos no. Solamente el 36, calcular el área de un hexágono cuya apotema es 1,7 y el perímetro 12 centímetros. ¿Vale? Y con eso ya tenemos bastante para el día de hoy. Por lo tanto, os pongo un resumen de las fórmulas que hemos visto hoy, que son este cuadro de aquí, el de los polígonos, donde tendréis el área del rectángulo, del cuadrado, del rombo, del romboide, del triángulo, del trapecio y del polígono regular. Y a partir de ahí vais haciendo todos esos ejercicios que se pueden hacer con calculadora. Lo único importante es que lo dejéis bien indicado y que pongáis bien las unidades, sobre todo en la solución final, ¿vale? Tiene que estar así, con sus unidades. Muy importante. Pues eso es todo. Un saludo.